Jesús, María y José, familia de Nazaret. Jesús, María y José, modelo de amor y de fe. Pon tu correspondencia de amor en cada matrimonio, en cada criatura que viene a la luz. Debía tener sobre la tierra tantas otras familias semejantes a la familia del Creador. Gemidos en el sacramento del matrimonio. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 18, capítulo 11. Pon atento el oído de tu corazón y escucha nuestros profundos gemidos en el sacramento del matrimonio. ¿Cuántos desórdenes en él? El matrimonio fue elevado por mí a sacramento para poner en él un vínculo sagrado, el símbolo de la Trinidad sacrosanta, el amor divino que ella encierra. Así que el amor que debía reinar en el Padre, en la Madre y en los hijos, la concordia, la paz, debía simbolizar a la familia celestial. Así que debía tener sobre la tierra tantas otras familias semejantes a la familia del Creador, destinadas a poblar la tierra como otros tantos ángeles terrestres, para conducirlos a poblar las regiones celestes. Pero, ¡ay! Cuántos gemidos al ver formar en el matrimonio familias de pecado que simbolizan el infierno con la discordia, con el desamor, con el odio, que pueblan la tierra como tantos ángeles rebeldes que servirán para poblar el infierno. El Espíritu Santo gime con gemidos desgarradores en cada matrimonio al ver formar en la tierra tantas cuevas infernales. Por eso, pon tu correspondencia de amor en cada matrimonio, en cada criatura que viene a la luz. Así, tu gemido amoroso volverá menos dolientes nuestros gemidos continuos. Hija mía, estoy comportándome contigo como me comporté con mi mamá. Durante mi vida hicimos vida siempre juntos, salvo los 3 días del extravío, porque el resto, donde se encontraba la mamá, se encontraba el hijo, y donde estaba el hijo se encontraba la mamá. Éramos inseparables. Después, cuando vino el cumplimiento de la redención y debiendo hacer la vida pública, nos separamos. Si bien la voluntad única que nos animaba nos tenía siempre fundidos, pero es cierto que nuestras personas se encontraban lejanas, quién en un punto y quién en otro, y no sabiendo estar y no pudiendo estar el verdadero amor por mucho tiempo separado, porque siente la irresistible necesidad de reposarse uno en el otro y de confiarse sus secretos, el éxito de sus empresas y sus dolores.
Por eso ahora yo me daba mis escapadas para verla. Ahora la reina madre salía de su nido para volver a ver a su hijo que desde lejos la hería. Y de nuevo nos separábamos para dar el curso de la obra de la redención. Así estoy haciendo contigo. Primero estaba siempre contigo, como lo estoy todavía, pero debiendo trabajar para el reino de mi voluntad divina y tú debiendo lanzarte en los actos de ella, el trabajo parece que nos aleje. Y mientras tú trabajas, yo trabajo preparándote el otro trabajo que tú debes hacer con el hacerte conocer otras cosas que respectan a mi fiat y lo que tú debes continuar en él. Pero frecuentemente regreso para recibir y darte reposo. Por eso no te maravilles. Esto lo requiere el gran trabajo del Fiat Voluntas Tua comincielo cosin terra. Por eso, fíate de mí y no temas. Del mismo modo como se desarrolló el reino de la redención, así se desarrollará el reino de mi voluntad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 27, capítulo 32, párrafos 2 y 3. ¿Cómo podía venir el reino de la divina voluntad sobre la tierra? ¿En qué modo se podrá desarrollar? ¿Y quiénes serán los primeros afortunados que tendrán un bien tan grande? Hija mía, del mismo modo como se desarrolló el reino de la redención, así se desarrollará el reino de mi voluntad. Se puede decir que la redención va haciendo el giro por todo el mundo, giro que aún no ha cumplido del todo, porque no todos los pueblos conocen mi venida a la tierra y por eso están privados de sus bienes. Ella va preparando y disponiendo los pueblos al gran reino de mi divina voluntad. Ahora, así como mi redención tuvo su principio no en todo el mundo, sino en el centro de la Judea, porque en esta nación estaba el pequeño núcleo de aquellos que me esperaban. Estaba aquella que me había escogido por madre. Estaba San José, que debía ser mi padre putativo. En esta nación me había manifestado a los profetas, haciéndoles conocer que vendría a la tierra. Era justo que donde se conocía fueran los primeros en tenerme en medio a ellos. Y si bien fueron ingratos y muchos no me quisieron conocer, pero ¿quién puede negar que mi mamá celestial, los apóstoles, los discípulos, fueron de la nación hebrea y que fueron ellos los primeros anunciadores que expusieron su vida para hacer conocer a las otras naciones mi venida a la tierra y los bienes que hay en mi redención? Así será del reino de mi fiat divino. Los países, las provincias, el reino, que hayan sido los primeros en conocer los conocimientos de mi divina voluntad y su expresa voluntad de querer venir a reinar en medio a las criaturas, serán los primeros en recibir los bienes que traerá su reino. Y después, haciéndose camino con sus conocimientos, hará su giro en medio de las generaciones humanas. Hija mía, hay mucha analogía del modo como se desarrolló la redención y el cómo se desarrollará el reino de mi divina voluntad.
En casa de Nazaret. La pequeña casa de Nazaret para tu mamá, para el querido y dulce Jesús y para San José era un paraíso. Jesús poseía en sí mismo, por virtud propia, la divina voluntad. Yo poseía por gracia el querer divino. San José quedaba eclipsado, inundado y vivía de nuestros reflejos. Extravío de Jesús. Del libro La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Visita de la Reina Celestial en el día 25. Ahora, tú debes saber que la pequeña casa de Nazaret, para tu mamá, para el querido y dulce Jesús y para San José, era un paraíso. Mi querido hijo, siendo Verbo eterno, poseía en sí mismo, por virtud propia, la divina voluntad. Y en aquella pequeña humanidad residían mares inmensos de luz, de santidad, de alegrías y de bellezas infinitas. Y yo poseía por gracia el querer divino. Y si bien yo no podía abrazar la inmensidad como el amado Jesús, porque Él era Dios y hombre, y yo era siempre su criatura finita, pero con todo y esto el fiat divino me llenó tanto que había formado sus mares de luz, de santidad, de amor, de bellezas y de felicidad. Y eran tanta la luz, el amor y todo lo que puede poseer un querer divino que salía de nosotros, que San José quedaba eclipsado, inundado y vivía de nuestros reflejos. Hija mía, tú debes saber que la divina voluntad posee en naturaleza la fuente de las alegrías y se deleita cuando reina en la criatura, de dar en cada acto suyo el acto nuevo continuo de sus alegrías y felicidad. Oh, como éramos felices, todo era paz, suma unión, y el uno se sentía honrado de obedecer al otro. También mi querido hijo hacía competencia porque quería ser mandado en las pequeñas labores, por mí y por el querido San José. Oh, cómo era bello verlo en el acto en que ayudaba a su padre putativo en las labores del trabajo, verlo que tomaba el alimento, pero cuántos mares de gracia hacía correr en aquellos actos a favor de las criaturas. Apenas había alcanzado la edad de 12 años cuando fuimos, según la usanza, a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Nos pusimos en camino, él, San José y yo. Frecuentemente, mientras íbamos devotos y recogidos, mi Jesús rompía el silencio y nos hablaba ahora de su Padre Celestial y ahora del amor inmenso que en su corazón alimentaba por las almas. Después de haber cumplido nuestro deber en el templo y de haber celebrado la Pascua, nos dispusimos a regresar a Nazaret. En la confusión de la multitud nos perdimos. Yo quedé con las mujeres y José se unió a los hombres. Miré a mi alrededor para asegurarme si mi querido Jesús se había venido conmigo, pero no habiéndolo visto, pensé que él habría permanecido con su padre San José. ¿Cuál no fue mi asombro e inquietud que sentí cuando llegamos al punto donde nos debíamos reunir y no lo vi a su lado? Sin saber lo que había sucedido,
Sentimos tal espanto y tal dolor que nos quedamos mudos los dos. Quebrantados por el dolor, regresamos apresuradamente, preguntando con ansia a cuántos encontrábamos. Ah, díganos si habéis visto a Jesús, nuestro Hijo, porque no podemos vivir sin Él. En el encuentro en el templo. Entramos al templo. Yo era toda ojos y buscaba por todos lados, cuando de repente, finalmente, con gozo descubrí a mi hijo que estaba en medio de los doctores de la ley. Él hablaba con tal sabiduría y majestad que cuantos lo escuchaban permanecían raptados y sorprendidos. Al solo verlo sentí que me regresaba la vida y rápido comprendí la oculta razón de su extravío. En cuanto Jesús terminó de hablar, nos acercamos reverentes a Él y le dirigimos un dulce reproche. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Él con dignidad divina nos respondió. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que yo he venido al mundo para glorificar a mi Padre? Habiendo comprendido el alto significado de tal respuesta y habiendo adorado en ella al querer divino, regresamos a Nazaret. Tu vida debe ser en medio de nosotros en la casa de Nazaret. Memorias de la infancia de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Hija mía, tu vida debe ser en medio de nosotros en la casa de Nazaret. Si trabajas, si rezas, si tomas alimento, si caminas, debes tener una mano en mí, la otra en nuestra mamá y la mirada en San José para ver si tus actos corresponden a los nuestros, en modo de poder decir, hago primero mi modelo sobre lo que hace Jesús, la Mamá Celestial y San José, y después lo sigo. Según el modelo que has hecho, yo quiero ser repetido por ti en mi vida oculta. Quiero encontrar en ti la obra de mi mamá, la de mi amado San José y mis mismas obras. Yo quedaba confundida y le decía, mi amado Jesús, yo no sé hacer. Y él, hija mía, ánimo, no te abatas. Si no sabes hacer, pídeme que yo te enseñe y yo súbito te enseñaré. Te diré el modo como hacíamos, mis intenciones, el amor continuo de los tres, que yo como mar y ellos como ríos estábamos siempre hinchados, de modo que uno desbordaba en el otro, tanto que poco tiempo teníamos de hablarnos. Tanto estábamos absorbidos en el amor. ¿Ves cuánto estás atrás? Mucho tienes que hacer para alcanzarnos. Te conviene mucho silencio y atención. Y yo no te quiero detrás, sino en medio a nosotros. Así que cuando no sabía, preguntaba a Jesús y Él me enseñaba en mi interior. Giro en la casita de Nazaret para seguir sus actos.
De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 24, capítulo 26, párrafos 3 y 4. Después pensaba entre mí mientras estaba acompañando a mi dulce Jesús en la casita de Nazaret para seguir sus actos. Mi amado Jesús tuvo con certeza el reino de su voluntad en su vida escondida, porque la soberana Señora poseía su fiat. Él era la misma voluntad divina. San José, en medio de estos mares de luz interminable, ¿cómo no podía hacerse dominar por esta santísima voluntad? Mientras esto pensaba, mi sumo bien Jesús, suspirando de dolor en mi interior, me ha dicho: Hija mía, cierto que en esta casa de Nazaret reinaba mi voluntad divina como en el cielo así en la tierra. Yo y mi mamá celestial no conocíamos otra voluntad. San José vivía a los reflejos de la nuestra, pero yo era como un rey sin pueblo, aislado, sin séquito, sin ejército, y mi mamá como reina sin prole, porque no estaba rodeada por otros hijos dignos de ella, a los cuales podría confiar su corona de reina para tener su estirpe de sus nobles hijos, todos reyes y reinas. Y yo tenía el dolor de ser rey sin pueblo. Y si pueblo se puede llamar a aquellos que me circundaban, era un pueblo enfermo, quien ciego, quien mudo, quien sordo, quien cojo, quien cubierto de llagas. Era un pueblo que me hacía deshonor, no honor. Más bien ni siquiera me conocía, ni quería conocerme. Así que era rey para mí solo, y mi mamá era reina sin la gran generación de su estirpe, de sus hijos reales. En cambio, para poder decir que tuviese mi reino y gobernar, debía tener los ministros. Y si bien tuve a San José como primer ministro, un solo ministro no constituye ministerio. Debía tener un gran ejército, todo atento a combatir para defender los derechos del reino de mi voluntad divina, y un pueblo fiel que tuviese solo por ley la ley de mi voluntad. Esto no estaba, hija mía. Por eso no puedo decir que cuando vine sobre la tierra tuve el reino de mi fiat. Nuestro reino fue para nosotros solos, porque no fue restablecido el orden de la creación, la realeza del hombre. Pero con el vivir yo y la Madre Celestial, todo de voluntad de Dios, fue arrojado el germen, formada la levadura para hacer despuntar y crecer nuestro reino sobre la tierra. Así que fueron hechos todos los preparativos, conseguidas todas las gracias, sufridas todas las penas, para que el reino de mi querer viniese a reinar sobre la tierra. Entonces Nazaret se puede llamar el punto de llamada del reino de nuestra voluntad. Continuaba mis actos en el fiat divino, y mi pobre mente se ha detenido en la pequeña casa de Nazaret, donde la Reina del Cielo, el celestial Rey Jesús y San José estaban en posesión y vivían en el reino de la divina voluntad. Así que este reino no es extraño a la tierra. La casa de Nazaret, la pequeña familia que vivía en ella,
pertenecían a este reino y lo tenían en pleno vigor. Pero mientras esto pensaba, mi gran Rey Jesús me ha dicho: hija mía, cierto que el reino de mi divina voluntad ha existido sobre la tierra, y por eso hay la esperanza cierta que regrese de nuevo en su pleno vigor. Nuestra casa de Nazaret era su verdadero reino, pero estábamos sin pueblo. Ahora tú debes saber que cada criatura es un reino. Por eso quien hace reinar mi voluntad en ella se puede llamar un pequeño reino del Fiat Supremo. Así que es una pequeña casita de Nazaret que tenemos sobre la tierra. Y por cuán pequeña, estando en ella nuestra voluntad reinante, el cielo no está cerrado para ella. Observa las mismas leyes de la patria celestial. Ama con el mismo amor. Se alimenta con los alimentos de allá arriba y es incorporada en el reino de nuestras regiones interminables. Ahora, para formar el gran reino de nuestra voluntad sobre la tierra, haremos primero las tantas casitas de Nazaret, esto es, las almas que la querrán conocer para hacerla reinar en ellas. Yo y la soberana reina estaremos a la cabeza de estas pequeñas casitas, porque habiendo sido nosotros los primeros que hemos poseído este reino en la tierra, es nuestro derecho, que no cederemos a ninguno el ser los dirigentes de ellas. Entonces, estas pequeñas casitas, repetidoras de nuestra casa de Nazaret, formarán tantos pequeños estados nuestros, tantas provincias, que después de que se hayan formado bien y ordenadas como tantos pequeños reinos de nuestra voluntad, se fundirán juntos y formarán un solo reino y un gran pueblo. Por eso, para tener nuestras obras más grandes, nuestro modo de actuar es el de comenzar primero solos, al tú por tú, con una sola criatura. Cuando hemos formado a esta, la hacemos canal para encerrar en nuestra obra otras 2, 3 criaturas. Después, agrandamos formando un pequeño núcleo y después lo agrandamos tanto de tomar todo el mundo entero. Nuestras obras comienzan en el aislamiento de Dios y el alma y terminan continuando su vida en medio a pueblos enteros. Y cuando está el principio de una obra nuestra, es señal cierta que no morirá al nacer, a lo más podrá vivir escondida por algún tiempo, pero después saldrá y tendrá su vida perenne. Por eso, siempre adelante te quiero en mi divina voluntad. Quien vive en el divino querer pertenece a la familia divina. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 27, capítulo 28, párrafos 1 al 4. Me sentía, si bien abandonada en el fiat divino, también toda aniquilada, pero tanto que me veía más pequeña que un átomo. Y pensaba entre mí, como soy miserable, pequeña e insignificante. Y mi adorable Jesús, interrumpiendo mi pensamiento, haciéndose oír y ver, me ha dicho:
Hija mía, seas pequeña o grande, perteneces a nuestra familia divina. Eres un miembro de ella y esto te basta. Más bien, es todo para ti y es la gloria y el honor más grande que podrías poseer. Y yo, amor mío, todos hemos salido de ti y todos te pertenecemos, así que no es maravilla que te pertenezca. Y Jesús, es cierto que todos me pertenecen por vínculos de creación, pero hay gran diferencia para quien me pertenece no solo por vínculos de creación, sino con vínculo de fusión de voluntad. Esto es, que la mía es la sola y única voluntad suya. De estos puedo decir que me pertenecen con vínculos de verdadera familia nuestra, porque la voluntad es la cosa más íntima que puede existir, tanto en Dios como en la criatura. Es la parte esencial de la vida, es la dirigente, es la dominadora que tiene virtud de vincular con vínculos inseparables a Dios y a la criatura, y de esta inseparabilidad se reconoce que pertenece a nuestra familia divina. ¿No sucede esto dentro de un reino? Todos pertenecen al rey, pero en cuantos diversos modos pertenecen. ¿Quién pertenece como pueblo? ¿Quién como ejército? ¿Quién como ministro? ¿Quién como centinela? ¿Quién como cortesano? ¿Quién como reina del rey y quién como hijo? Ahora, ¿quién pertenece a la familia real? El rey, la reina, los hijos. Todos los demás del reino no puede decirse que pertenecen a la familia real, pero pertenecen al reino. Están obligados a la ley, a la sujeción, y a los rebeldes se les mete a la cárcel. Por lo tanto, a pesar de que todos le pertenecen, pero ¿en cuántos diversos modos? Solo quien vive en nuestro querer divino, vive en medio a nosotros. Nuestro fiat divino nos la trae en su regazo de luz, a lo íntimo de nuestro seno divino. No podemos ponerla fuera de nosotros. Para hacerlo deberíamos poner nuestro querer divino fuera de nosotros, lo que no podemos hacer ni queremos hacerlo. Es más, estamos contentos de tenerla, de cuidarla como nuestro amado recuerdo de cuando nuestro amor desbordante sacó fuera la creación, porque quería que la criatura viviera en nuestra heredad de la divina voluntad y que con sus inocentes sonrisas se entretuviera con su Creador. Y si te ves pequeña, es el amor exuberante de mi fiat, que es todo atención y celo sobre ti, y no te concede un acto de tu voluntad humana. Así que lo humano no tiene crecimiento y tú te sientes siempre pequeña. Y esto es porque mi querer quiere formar su vida en tu pequeñez. Y cuando crece su vida divina, la vida humana no tiene razón de crecer. Por eso te debes contentar con quedar siempre pequeña. Continúan en la gruta. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 4, capítulo 42, párrafo 1.
Al continuar viendo al Santo Niño, veía a la Reina Madre de un lado y a San José del otro, que estaban adorando profundamente al Infante Divino. Estando todos atentos a él, me parecía que la continua presencia del niñito los tenía absortos en éxtasis continuo. Y si obraban, era un prodigio que el Señor obraba en ellos. De otra manera, habrían quedado inmóviles, sin poder externamente atender a sus deberes. También yo he hecho mi adoración y me he encontrado en mí misma. El primer fiat fue dicho en la creación sin intervención de ninguna criatura. En el segundo fiat fue espectadora solamente mi mamá, y si después San José lo supo, fui yo quien se lo manifesté. Ahora, a cumplimiento, quiero decir el tercer fiat, y lo quiero decir por medio tuyo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 12, capítulo 149. Yo me sentía aniquilada al pensar en este bendito fiat, pero mi amable Jesús ha querido aumentar mi confusión. Me parece que quiere jugar conmigo proponiéndome cosas sorprendentes y casi increíbles, tomándose placer al verme confundida y más anulada. Pero lo que es peor es que me veo obligada por la obediencia a ponerlas por escrito para mi mayor tormento. Entonces, mientras rezaba, mi dulce Jesús apoyaba su cabeza en la mía y con su mano se sostenía la frente. Y una luz que venía de su frente me ha dicho: hija mía, el primer fiat fue dicho en la creación, sin intervención de ninguna criatura. El segundo fiat fue dicho en la redención y quise la intervención de la criatura y escogí a mi mamá como cumplimiento del segundo fiat. Ahora, a cumplimiento, quiero decir el tercer fiat y lo quiero decir por medio tuyo. Te he escogido a ti para cumplimiento del tercer fiat. Este tercer fiat completará la gloria, el honor del fiat de la creación y será confirmación, desarrollo de los frutos del fiat de la redención. Estos tres fiat representarán la sacrosanta Trinidad sobre la tierra. Y tendré el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Estos tres fiat serán inseparables. El uno será vida del otro, serán uno y trino, pero distintos entre ellos. Mi amor lo quiere, mi gloria lo exige, porque habiendo sacado del seno de mi potencia creadora los primeros dos fiat, quiere hacer salir el tercer fiat, no pudiéndolo contener más mi amor, y esto para completar la obra que salió de mí. De otra manera, quedaría incompleta la obra de la creación y de la redención. Yo al oír esto, he quedado no solo confundida, sino como aturdida y decía entre mí: ¿será posible todo esto? Hay tantos, y si esto es verdad, que me ha escogido a mí, me parece que sea una de las acostumbradas locuras de Jesús. Además, ¿qué cosa podría hacer, decir, dentro de una cama medio lisiada e inepta cual soy? ¿Podría yo hacer frente a la multitud e infinitud de fiat de la creación y de la redención? Siendo mi fiat semejante a los otros dos fiat,
Debo correr junto con ellos, multiplicarme con ellos, hacer el bien que hacen ellos, entrelazarme con ellos. Jesús, piensa lo que haces. Yo no sirvo para tanto. Pero ¿quién puede decir todos los desatinos que decía? Entonces, mi dulce Jesús ha regresado y me ha dicho: hija mía, cálmate. Yo escojo a quien me place. Has de saber que todas mis obras las inicio entre yo y una sola criatura. Después son difundidas. En efecto, ¿quién fue el primer espectador del fiat de la creación? Adán y luego Eva. No fueron ciertamente una multitud de gentes, pero después de años y años han sido espectadores turbas y multitudes de pueblos. En el segundo fiat fue espectadora solamente mi mamá. Ni siquiera San José supo algo. Mi mamá se encontraba en mayores condiciones que las tuyas. Era tanta la grandeza de la fuerza creadora de mi obra que sentía en sí, que, confundida, no sentía la fuerza de decir una sola palabra a ninguno. Y si después San José lo supo, fui yo quien se lo manifesté. Y así en su seno virginal, como semilla, germinó este fiat. Se formó la espiga para multiplicarlo, y luego salía a la luz del día. Pero ¿quiénes fueron los espectadores? Poquísimos. Y en la estancia de Nazaret, los únicos espectadores eran mi amada mamá y San José. Cuando mi humanidad creció, salí y me hice conocer, pero no a todos. Luego se difundió más y se difundirá aún. Así será el tercer fiat. Germinará en ti. Se formará la espiga. Solo el sacerdote tendrá conocimiento. Luego pocas almas. Y después se difundirá. Se difundirá y hará el mismo camino que la creación y la redención. Por cuanto más te sientes aniquilada, tanto más crece en ti y se fecunda la espiga del tercer fiat. Por eso, sé atenta y fiel. Familia de Nazaret, Jesús, María y José, modelo de amor y de fe, modelo de amor y de fe.